estamos hablando del poder de tu voz. Marcelo tiene 20 años de experiencia enseñando a manejar tu voz, enseñándote a que tú puedes tener una voz diferente a la que crees que tienes. Entonces estamos hablando de, según a lo que te dediques, es el tipo de voz que tienes que usar. No tenemos solamente un tipo de aire al momento de hablar. Tenemos varios tipos de aire y uno de ellos es el que se llama aire alveolar o aire caliente, que viene de la parte más profunda de nuestros pulmones. Y fíjate cómo si yo aplico ese aire, tengo una voz diferente. Cuando yo estoy hablando con el aire caliente, cambia, se hace un aire más cálido por su nombre, pero no estoy haciendo un susurro, sino simplemente estoy usando un aire que da un tono diferente. Para las terapias, para los terapeutas, aprender a usar el aire caliente es muy importante, porque te ayuda a generar empatía, estar cerca de la persona. Si te fijas, no estoy siendo sobreactuado, estoy simplemente usando un aire diferente, que es el aire que utilizas cuando vas a limpiar un espejo. Si tú, mira, haces el experimento, pon tu mano enfrente, Rebeca. Ahora, sopla tu mano como si fueras a enfriar una sopa. Ahora, sopla tu mano como si fueras a limpiar un espejo. ¿Cómo es el primer aire? ¿Qué temperatura tiene? Caliente. ¿El de la sopa? ¿El primero cuál es? No, era fría. Fría. ¿Y el segundo? Sí, Caliente. ¿Qué hiciste para cambiarlo? Exacto. Te das cuenta que lo haces inconscientemente. El aire frío es un aire superficial, no es un aire clavicular que está aquí arriba y el aire profundo está debajo. Entonces, cuando uses tu voz, cuando usen su voz, cuando quieran hacer, por ejemplo, una reclamación al banco, utilicen el aire caliente. Porque eso hace que la gente se abre, te escuche y no lo perciba como una queja. Eso previamente ya te desahogaste, porque si no te has desahogado vas a utilizar a los pobres personas de los call center como punchbag, ¿no? La gente habla inmediatamente y se pone... La persona que te contestó no te hizo el fraude, la persona que te contestó no te hizo la compra involuntaria. Claro. La persona que te contestó te puede ayudar a resolver tu problema. Por eso digo, primero desahógate, corre, pégale a la almohada, haz lo que necesites y luego puedes hacer una llamada con un aire más caliente. Oye, señorita, un favor enorme. Fíjate que tengo un problema. Sucede que... Y la persona te va a escuchar, y te va a escuchar, y te va a escuchar, y yo lo he hecho infinidad de veces, y ahí es donde la gente percibe que lo que tú quieres es pedir ayuda, genuinamente. Entonces eso aplica en cualquier profesión. Trata de que esa calidez en la voz vaya orientada a conectar desde ese lugar. Por eso decía que los terapeutas lo pueden hacer de una manera muy natural, porque tienden ellos a tratar de generar esa empatía, ¿no? ¿Cómo combinar el aire caliente con tonos agudos, por ejemplo? Puedes hacer esto. Yo te entiendo lo que estás diciendo. Entiendo que me estás contando algo muy grave. Si te fijas, no es un tono muy agudo, no estoy exagerándolo, pero me permite que la gente que me está escuchando pueda percibir genuinamente esa empatía y esa cercanía. Y en los procesos psicoterapéuticos eso es muy importante, porque de lo contrario, ¿qué perciben? No, bueno, pues es que me estás diciendo esto de tu familia, pero también yo creo que hay que tener atención, ¿no? Y mi tono y las inflexiones y... Parece que te estoy regañando como consultante, claro, ¿no? Y hay veces que, bueno, puede ser necesario un pequeño jalón de orejas de alguna manera, pero generalmente hay que estar en otro mood, ¿no? Por eso es tan importante estar consciente de esto. Voy a hacer un ejercicio muy rápido. Voy a dar un párrafo de una receta de cocina, de la sopa de fideo, pero lo vamos a decir de diferentes maneras, como lo podría decir precisamente a lo que voy, estos patrones melódicos que no ayudan a la comunicación. Fíjate lo que dice el texto, ¿no? Pero fíjate cómo lo voy a decir. Precalienta una olla mediana a fuego medio por 2 minutos. Agrega el aceite y saltea la cebolla por otros 2 minutos más. Quiebra el fideo dentro de la olla y fríelo hasta que esté ligeramente dorado por aproximadamente 2 minutos. ¿Te das cuenta cómo o sea, el cerebro se va a la forma del tono y a la melodía y ya no estás poniendo atención si te estoy haciendo una receta, una noticia deportiva o cualquier cosa? Las palabras las tengo claras, pero si yo no tengo conciencia de esto, el mensaje que va a llegar es completamente diferente. Por eso es tan importante. Este ejercicio se puede hacer de muchas maneras, pero pensando en eso, de qué manera yo necesito que llegue el mensaje. Y eso es precisamente lo que vemos en los talleres y en las mentorías. ¿Cómo le podemos ayudar a las personas a que se den cuenta primero desde lo profundo cómo su voz puede moldearse en función de la necesidad específica de comunicación que tiene la gente? Es lo más importante de todo, ¿no? Eso para mí habla de veracidad. Mucha gente incluso da noticias muy tristes y no las está dando con empatía. En otra noticia, terrible terremoto. Oye, espérame, ¿estás vendiendo fruta o estás anunciando una noticia complicada? Un terrible terremoto azotó las costas de Guerrero. Estamos hablando en este momento de una situación complicada. Yo tengo que tener un tono neutro abajo porque
yo no estoy empatizando con la situación. Claro. Me interesa más vender la nota, me interesa más el amarillismo que la realidad. Y tienes razón, en otras partes del mundo eso No se sucede. usa. Ya estamos ya, bienvenidos a este su noticiero donde vamos a ver algunas notas muy importantes, donde vamos a repasar la realidad nacional. Terrible tragedia en un terremoto que dejó cientos de damnificados y vamos a regresar con más información. O sea, ¿quién dijo que así? Claro, es ¿Quién una dijo que costumbre. así? Ahora, hazlo normal, hazlo normal. Bienvenidos a la información. Tenemos información muy relevante de todo lo que ha sucedido en los últimos minutos en la tragedia que se presentó en este terremoto desafortunado en las costas de Guerrero. Hazlo otra vez. Mal. Bienvenidos a este noticiero donde vamos a hablar de esta tragedia en Guerrero. Dijo? Tragedia ¿Pero en Guerrero. ¿Quién dijo? Sí, claro. Es que Es ¿quién un dijo? alarmismo que no tiene ningún sentido. Ese es el No tono, tiene ningún tono sentido. alarmista, amarillista, Y contagias. que vas a captar. Y ese sonido contagia a la gente de Ajá. miedo, de paranoia. Entendemos que hay un negocio, sí, pero entendemos también que la información aplicado a lo que quiero comunicar necesita conciencia y necesita estar plenamente plantada la voz de lo que va a decir. O sea, yo no me imagino a un gringo así. A man being questioned in the fatal shooting of the United Healthcare CEO in New York City is under arrest. The man being questioned. O sea, uy, ¿qué? No. O sea, lo verían totalmente fuera de control. Claro. Y eso lo hacen siempre porque dices, bueno, hay una pequeña inflexión en un momento para dar énfasis, se puede entender, pero siempre, en cada momento, en cada noticia, en cada intervención, eso genera rechazo y genera fatiga auditiva. Por eso les pongo este ejemplo. No caigan en los patrones rítmicos predecibles. Graben su voz, grábenla lo más que puedan. Grábense en juntas, en presentaciones. Identifiquen cuáles son sus propios patrones melódicos. Si lo hacen, van a tener una ventaja competitiva sobre el 98% de la gente que jamás lo hace y nunca se pone a pensar lo importante que es esto en una entrevista de trabajo, en una evaluación de desempeño en una empresa. ¿Cómo lo ¿Saben puedes a mí hacer? quién me encantaba cómo daba las noticias cuando las dio? Jorge Berry. ¿Mm? Ay, Jorge. Jorge Claro. tenía un gran delivery. Claro. Se llama Cero un buen amarillismo. delivery. Sí, un muy buen delivery. Excelente periodista. Hay casos muy ejemplares, muy buenos. Me parece que hay puntualmente personas que tienen mucho tiempo haciéndolo y que saben lo serio de la profesión del periodismo y la comunican de esta manera. Y por eso digo, aprendamos de ellos, Marta, aprendamos de las personas, porque mira, cuando empiezas tú a aprender a cocinar, no inventas tus propias recetas, copias, imitas recetas de alguien más y después tú haces tus propias recetas. Lo mismo Claro. pasa con la voz. Claro. Atención a las voces que te gustan. O sea, ustedes se imaginan a Anderson Cooper Anderson Cooper de gritando. CNN No, pegando alaridos. Por supuesto que no. Jamás. Por supuesto que no. Y eso sucede también porque la mayor parte de los tonos graves, en hombres y en mujeres también, neutros graves, son los que tú asocias con confiabilidad. Y esta Es parte que importantísimo dices es eso. importante. Y eso ha causado muchas veces que la gente tome decisiones desinformadas, porque escucharon alarma en la voz de alguien. Vienen vientos fuertes con posibles tolvaneras en este fin de semana. Exacto. Vienen vientos fuertes, cuidado, vienen vientos fuertes con posibles tolvaneras. Hay que tener precauciones, escúchelo bien, precaución. Exacto. Oye, no está pasando nada, ¿no? Realmente no está pasando nada y tú estás haciendo una cosa gigante. Y esto puede pasar en la junta de trabajo también, ¿eh? Si tú no estás conectado con cómo está tu estado emocional, A ver, tu voz... una junta. A ver, estamos aquí muy... puede haber una situación dramáticamente complicada. Pero ¿qué ganas haciendo la amarillista? Y Ok. termino. Bravo, Marcelo. Ok, nada más rápido. Sí. ¿Me puedes hacer los diferentes tipos de prosodia que no puedo de la risa? Claro, ¿cuál? Diferentes tipos de prosodia. Ok, vamos a hablar primero de... Vamos a decir la receta de la sopa de fideo con diferentes tipos de prosodia. Ok. Precalienta una olla mediana a fuego medio por 2 minutos. Agrega el aceite y saltea la cebolla por 2 minutos. Quiebra el fideo dentro de la olla y fríelo hasta que esté ligeramente dorado por aproximadamente 2 minutos. Añade la salsa de tomate, caldo de pollo, revuelve y agrega el ajo en polvo y la sal. Revuelve de nuevo. Deja que hierva y agrega cilantro con todo y tallos. No separes los tallos. Tapa la olla y baja la temperatura a fuego medio bajo. No. Cocina por 8 minutos. Oye, no, qué joya. Ahora, las cantadas. O sea, los diferentes tipos de canto venta de en la cantadas. voz. Bueno, vamos a, como te decía,
podemos hablar de ciertos tipos de inflexiones hacia arriba cuando la gente tiene alguna duda y está presentando algo, siempre tiende a terminar las frases en hacia arriba, en agudo. Entonces hay que cuidar eso para que no se generen patrones que hacen que te desconectes. Entonces cuida eso y trata de neutralizar tu voz. Ahora para para que la abajo. voz- ¿Quién acaba para abajo? La gente que acaba para abajo, todo el tiempo hacia abajo. Y entonces estoy diciendo algo que es importante, pero termino cansado, termino agotado, porque todo lo que digo va para abajo. Y entonces no hay ninguna variación, todo va siempre hacia abajo. Y entonces también eso genera fatiga auditiva. Ya me cansé, y eso es lo que pasa también, ¿no? A ver, ¿No? aprovechen esta oportunidad. Marcelo es un genio de la voz. Gracias, Y les Marta. digo una cosa, a lo que aprendimos con él. Ustedes no tienen que vivir su vida con la voz con la que creen que nacieron Así y que es. llegó para quedarse. Así es. Ustedes pueden tener la voz Que quieran, la voz que 100%. quieran. La voz de hoy es la voz habitual.